Hola gente de YouTube, soy FQ Novel Fanfic, y el día de hoy les traemos la obra. Desarrollador de juegos de terror. Mis juegos no dan tanto miedo. Esta historia, junto con sus personajes e imágenes, no me pertenece. Todos los derechos corresponden a sus respectivos autores. Este contenido se realiza únicamente con fines de entretenimiento. Si te gustó el contenido, suscríbete y deja tu like. No cuesta nada y ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y a traer más historias como esta. Sinopsis. Desarrollador de juegos de terror. Mis juegos no dan tanto miedo. Odio el terror. Desde el sonido apresurado de pasos que corrían tras de mí, hasta los susurros suaves pero inquietantemente fríos que se enroscaban en mis oídos. Todo. Lo odio. Tanto es así que empiezo a vomitar cuando alcanzo cierto límite. Y sin embargo, soy desarrollador de videojuegos de terror. Y encima, una porquería. Así que, dada mi falta de habilidad, decidí renunciar. Y sin embargo. Enhorabuena, has sido seleccionado para el sistema de desarrollo de juegos de terror. No, no lo quiero. Déjame renunciar. Nota: tu mundo podría experimentar algunos cambios. Pero no te preocupes. Es parte del juego. Una historia inspirada en SCP con su propio giro. Capítulo 1 Prólogo. 1252 palabras. Chapter 1 Prólogo. Capítulo 1 Prólogo. Clic. Clic. El sonido rítmico del teclado resonaba en el, por lo demás, silencioso espacio de la oficina. Estaba oscuro, y las luces parpadeantes del techo proyectaban tenues sombras en las paredes. Tacacacac. El inconfundible sonido de pasos rompió el silencio, agudos, rápidos y entrecortados. Llegaron por detrás, rápidos y pesados, como alguien que corre a toda velocidad hasta desaparecer de la vista. Los pasos se deslizaban a la derecha, luego a la izquierda, frenéticamente, como si lo que fuera que los producía estuviera dando vueltas. A la caza. Entonces, tan abruptamente como habían empezado, se detuvieron. Silencio. Sofocante. ¿Deseas abandonar el juego? Sí. No. No lo dudé. Pulsé sí y cerré el juego. ¡Puaj! Exhalé aliviada mientras me dejaba caer en la silla, agarrándome el estómago. Estuvo cerca. Ya estaba bastante acostumbrado a sentir náuseas. Solía ocurrirme siempre que jugaba a videojuegos de terror. No soportaba el terror, nunca lo había soportado. Mi tolerancia era mínima, y, una vez que llegaba a ese límite, no solo me invadía el miedo, sino también las ganas de vomitar. Entonces, ¿por qué estaba jugando a este juego en primer lugar? Era sencillo, no tenía otra opción. La industria de los videojuegos estaba saturada. Había demasiada gente con demasiadas habilidades, y nadie contrataba a menos que estuvieras dispuesto a especializarte en algo importante. Como, por ejemplo, juegos de terror. Y ahí estaba yo, sentado en una oficina llena de ellos. Sentí amargura. La ironía era demasiado evidente. El trabajo que necesitaba conservar era el que odiaba. Me incliné hacia adelante y abrí el cajón, sacando el pequeño frasco de pastillas. Mensilanis. Se recomienda tomar 2 pastillas 2 veces al día o según las indicaciones de su médico. El medicamento debe tomarse con agua, preferiblemente con las comidas, para minimizar posibles molestias gastrointestinales. No triture ni mastique la pastilla, ya que está diseñada para una liberación controlada. Las instrucciones se volvieron borrosas mientras las leía. Con un suspiro, me tragué las pastillas secas, acompañándolas con un trago de agua. Ha. Hice una mueca, mi cuerpo temblaba mientras extendía rápidamente la mano hacia mi brazo en un intento de detener el temblor. Esa pequeña dosis me costó más de lo que ganaba en una semana. Las pastillas se habían convertido en parte de mi rutina, mi salvavidas para esta enfermedad. Incluso ahora, a pesar de haber consultado con varios médicos, no tenía ni idea de qué era esta extraña enfermedad. Lo único que sabía era que se trataba de algún tipo de extraña enfermedad neurológica que estaba consumiendo lentamente mi cerebro. No me quedó más remedio que depender de las pastillas para sobrevivir. No quería morir, pero solo estaba retrasando lo inevitable. No me quedaba mucho tiempo. Negué con la cabeza y miré mi reloj. 1:30 am. Todos se habían ido hacía horas. Yo era el último en la oficina, atascado revisando los registros y reseñas del juego después del lanzamiento de Gentle Whispers. Pero esas reseñas no ayudaban. Reseñas recientes. Mayormente negativas. 27 reseñas. Este juego es un asco. Lo compré con la esperanza de algo nuevo, pero solo está lleno de sustos fáciles. No me pareció nada aterrador. Lo devolví después de una hora. Una pérdida de tiempo. Es simplemente tedioso. Otro fracaso de Nightmare Forge Studios. Han perdido su toque. Deslicé la pantalla, sintiendo una opresión en el pecho cada vez mayor con cada nuevo comentario. La etiqueta mayormente negativo empezaba a sonar como una sentencia de muerte. Las ventas apenas habían despegado y las reseñas no ayudaban.
De hecho, estaban perjudicando al juego. Esto es malo. Me recosté en la silla, mirando fijamente al techo con la mirada perdida. Si las cosas seguían así, el estudio se dirigía directamente a la bancarrota. ¿Y si eso sucedía? Yo sería uno de los primeros en irme. A nadie le importaban los programadores cuando el dinero se acababa. ¿Y encontrar un nuevo trabajo hoy en día? Eso ya era una pesadilla. Tragué saliva, intentando reprimir el pánico que me invadía. No. No pienses así. El juego era nuevo. Las cosas podrían cambiar. Pronto la gente empezará a escribir reseñas positivas. Me convencí a mí mismo. Luego, actualicé la página. Reseñas recientes. Negativas 41 reseñas. Bueno, mierda. Cuanto más actualizaba la página, peor se ponía. Los comentarios eran implacables. Las críticas negativas se acumulaban como una bola de nieve, cobrando fuerza como si el universo mismo conspirara contra mí. Me quedé sentada, mirando fijamente la pantalla, con la mirada perdida. Para cuando logré reaccionar, la cantidad de reseñas negativas había llegado a tal punto que ya no podía soportar seguir desplazándome por la página. Cerré la pestaña y me recosté en la silla, exhalando profundamente. Un fracaso. Este juego es un fracaso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, en medio de mi silencio. Ya podía sentir cómo la resignación se apoderaba de mí. Parece que voy a perder mi trabajo. Ni siquiera necesitaba ser responsable de la historia del juego para saber cómo funcionaba esto. Todos quedaríamos desamparados: desarrolladores, diseñadores, todo el equipo. Casi nadie se libraría de este desastre. Espero que la indemnización sea lo suficientemente decente, murmuré, frotándome los ojos. Ya podía verlo. El caos que se desataría mañana. Desde la ira del director general hasta la inevitable reprimenda, y finalmente, el temido "estás despedido" antes de que me viera obligado a recoger mis cosas e irme. Me desplomé hacia adelante, cubriéndome el rostro con las manos. La amargura se apoderó de mí, punzándome como una herida que no cicatrizaba. ¿Por qué siempre me tocaba a mí? ¿Por qué tenía que acabar en una situación en la que cada maldita decisión parecía equivocada? Yo realmente. Timbre. La notificación repentina me sacó de mis pensamientos. Me quedé paralizado, con los ojos muy abiertos al mirar la pantalla. Tienes un nuevo correo. ¿Correo? Este ni siquiera es mi ordenador personal. ¿Era algún tipo de virus? ¿Otra estafa? Ya había oído hablar de esto antes. Sin pensarlo, intenté descartar la notificación. Pero justo cuando mi mano se posó sobre el ratón, la pantalla parpadeó. Timbre. Sistema de desarrollo de terror. ¿Deseas activarlo? Sí. No. Fruncí el ceño. ¿Qué era esto? ¿Una broma? Apreté los dientes. Ya estaba cabreado por las críticas, y ahora esto. Antes de que pudiera hacer clic, la pantalla volvió a parpadear, esta vez mostrando un nuevo mensaje. El período de prueba comenzará ahora. Hacer clic. Espera, ¿qué? Cuando hice clic en sí, miré el ratón. El clic aún resonaba en mi memoria, pero nunca lo había tocado. ¿Cómo? La pantalla volvió a parpadear. Esperamos con interés trabajar contigo, desarrollador Setorne. Me quedé paralizado. ¿Sabía mi nombre? Se me erizó la piel. Algo no estaba bien. Instintivamente extendí la mano hacia el ratón, pero al tocarlo, la retiré bruscamente. Frío. El frío me golpeó como una descarga eléctrica. No era la habitación, venía del ratón. Miré mi mano, luego la pantalla. Esto no era posible. Y luego, timbre. ¿Estás listo? En la pantalla apareció un emoji de una carita sonriente, con los ojos muy abiertos y sin parpadear. Parpadeé y el emoji se movió. La sonrisa se extendió de forma antinatural. No paró. Contracción nerviosa. El color se desvaneció del emoji, volviéndose rojo. Contracción nerviosa. Sus ojos fueron reemplazados por dos cruces. Contracción nerviosa. De repente, me invadió una oleada de mareo. Mi visión se nubló y mi cuerpo se volvió pesado. Un aliento frío me rozó la oreja. Me quedé paralizada, con escalofríos recorriendo mi espalda. Estaba justo a mi lado, sentí un cosquilleo en la piel cuando una voz, demasiado cerca, me susurró al oído. Buena suerte. El mundo se sumió en la oscuridad. Capítulo 2. El bufón 1. 1246 palabras. Chapter 2 de Gester 1. Capítulo 2. El bufón 1. Bienvenido, nuevo desarrollador. Oh. En el instante en que abrí los ojos de golpe, apareció ante mí una notificación translúcida. Más allá, me encontré sentado en el centro de un gran teatro de estilo ópera. Las luces estaban apagadas. Las pesadas cortinas estaban corridas. Filas de asientos vacíos se extendían hacia la oscuridad, y los balcones superiores, igual de desiertas. Lo más inquietante de todo
Estaba empapado en sudor. ¿Me he sobrecargado de trabajo? Intenté pellizcarme la mejilla, pero el dolor persistía. Entonces. Esto no es una ilusión, ni un sueño. Es un escenario real del sistema de desarrollo de terror. Me apareció una nueva notificación y sentí un nudo en el estómago. Eres el afortunado seleccionado por el sistema de desarrollo de terror. En resumen, te ayudaremos a crear buenos juegos de terror. No, no lo quiero. Déjenme salir. Fuera lo que fuese, no quería tener nada que ver con ello. Ya podía sentir cómo se me revolvía el estómago. Ah. Ya tengo ganas de vomitar. No se preocupe. Si no está satisfecho con nuestro servicio, siempre puede cancelarlo. Siempre nos esforzamos por brindar el mejor servicio. Oh, bien. Déjame renunciar ahora. Por un breve instante, sentí que mi estómago se calmaba. Pero fue solo por un breve instante. Pero antes de que decidas, te haremos realizar una simulación. Ah. Los estruendos regresaron. Más fuertes que antes. Sentí una oleada de inquietud recorrer mi cuerpo. Pero no se preocupe. Como obsequio de bienvenida, le obsequiaremos un kit de iniciación. Y no solo eso, sino que también te proporcionaremos información exclusiva sobre el escenario. Todo esto es para que te conviertas en un mejor desarrollador de videojuegos. Maricón. Varios objetos aparecieron mágicamente de la nada. Rápidamente los entendí. ¿Qué es esto? Al bajar la vista, vi 4 objetos: una mascarilla blanca, una hoja de papel en blanco, un walkie-talkie y un par de tapones para los oídos. Encima de cada objeto aparecía una pequeña ventana. Tras una inspección más detallada, observé que cada artículo tenía un nombre y una breve descripción escritos en él. Máscara en blanco. Una máscara sencilla que se usa para ocultar la identidad. Hay muchos estilos diferentes que puedes probar. No consumible. Impresora de mentes. Dibuja lo que tu mente esté pensando. 1 consumible. Tapones para los oídos. Bloquea toda la música durante 10 minutos. 1 consumible. Walkie-talkie. Un walkie-talkie normal y corriente. No consumible. Un solo uso. Tapones para los oídos. Máscara. Impresora mental. Walkie-talkie. ¿Este era el paquete básico? ¿Esto era algún tipo de broma? ¿Cómo iba a usar estos artículos? ¿De qué manera podrían ayudarme estos 4 objetos? Para colmo, leí la descripción del walkie-talkie. Se estaba burlando de mí. Hacer clic. Al pulsar el botón del walkie-talkie, lo único que obtuve como respuesta fue un leve ruido estático. ¡Qué tontería! Por si fuera poco, mi mirada se posó en la máscara lisa que tenía delante. Blanca, sin rasgos distintivos, con solo 2 agujeros vacíos para los ojos. Eso era todo, ni marcas, ni detalles, solo una máscara en blanco. ¿Por qué tendría que ocultar mi identidad? Espera. De repente, me asaltó una idea y sentí un nudo en la garganta. No me digas. ¿Las cosas me recordarán? Ah, mierda. Tenía muchas ganas de vomitar. El escenario comenzará en breve. Por favor, prepárense. Instintivamente intenté ponerme de pie, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Era como si estuviera pegado a la silla. Esto fue malo. Sentí un nudo en el estómago. Necesitaba salir de aquí. Pero, no, necesito calmarme. Había jugado a bastantes juegos de terror. Este no fue diferente. El sistema sí me permitía abandonar. Solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para terminar el escenario. Sí. Eso es todo. Espera un segundo. De repente, levanté la vista hacia la notificación flotante que tenía delante. ¿Qué me va a pasar si no supero la prueba? ¿Me mandarán de vuelta a casa? Si fuese así, entonces. No. Siguió un silencio sofocante. Luego, llegó otra notificación. Esta vez. Morirás si fracasas. Era completamente rojo. Todos los músculos de mi cuerpo se tensaron mientras mis ojos se abrían de par en par. ¿Qué clase de? El escenario está comenzando. Operación Requiem silencioso. Clase. Una orquesta que se autodirige, capaz de producir las melodías más bellas y a la vez inquietantes. El orquestador, reconocido por su incansable búsqueda de la perfección, nunca ha dejado de hechizar a un solo espectador. Hay que tener cuidado de no dejarse llevar demasiado por la música, para no perder la noción de uno mismo. Las palabras en la ventana flotante me provocaron un escalofrío inquietante. Los candidatos para el escenario se incorporarán en breve. ¿Deseas utilizar algún elemento? Tienes 10 segundos. ¿Posibles escenarios? Sentí un nudo en el estómago. Un momento, ¿hay otras personas involucradas en esto también? Sin respuesta. Solo un silencio ominoso. Apretando los dientes, bajé la mirada hacia los objetos que tenía en la mano. El instinto se apoderó de mí. Tomé la máscara y me la puse en la cara.
Inmediatamente, apareció una extraña interfaz frente a mí. Exhibía todo tipo de diseños para la máscara. Bufón. Payaso. Calavera. ¿Por qué todas esas máscaras son tan espeluznantes? Había diseños muy bonitos de todo tipo, pero solo había un problema. Todos daban miedo. 5 segundos. ¡Puaj! Deslice la lista más rápido. 2 segundos. Al diablo con todo. Bufón. Has seleccionado al bufón. La máscara se transformará ahora. La máscara se encogió y se adhirió a mi rostro. Intenté arrancarlo, pero en el momento en que levanté las manos, una serie de campanillas se materializaron ante mis ojos, cada una unida a un trozo de tela roja. Un suave tintineo llenó el aire al sonar las campanas al unísono. Entonces, auge. El teatro cobró vida con un estallido de emoción. Los asientos que antes estaban vacíos se llenaron repentinamente por todos lados. Los aplausos estallaron por todas partes, sobresaltándome. ¿Qué está pasando? Contuve la respiración al girar la cabeza. Una oleada de náuseas me invadió. La persona que estaba a mi lado no tenía rasgos. Ni ojos, ni boca. Solo una superficie lisa y vacía donde debería haber un rostro. Zas, zas. Justo cuando pensaba que las sorpresas habían terminado, aparecieron más figuras de la nada, dispersas por todo el teatro. A diferencia de los espectadores anónimos, estos individuos sí tenían rostro. Cada uno vestía un elegante uniforme negro, con una insignia dorada que brillaba en sus pechos, un emblema que resultaba algo familiar. ¿Pero dónde lo he visto antes? Poco después, cada uno tomó asiento. Para colmo de rarezas, los vi intercambiar miradas, y poco después me di cuenta de lo que pasaba. Se conocían. Por la fluidez y familiaridad con la que se movían e intercambiaban miradas. Era como si estuvieran acostumbrados a esa rutina. Pero en el instante en que sus ojos se posaron en mí, todo se detuvo. Por un breve e inquietante instante, se quedaron paralizados, con la mirada fija en mí. Me miraban como si yo fuera una variable inesperada. Entonces, casi como si fuera una señal, apartaron rápidamente la mirada y tomaron asiento. Apreté el puño. Ellos sabían algo que yo no sabía. Estaba a punto de hablar cuando... Bip. Un sonido sutil, pero audible, crujió en mi mano. Poco después se escuchó una voz suave y ronca. Capitán, ¿quién demonios es ese? No recuerdo que el anterior equipo de limpieza mencionara algo sobre la presencia de un bufón. Bajé la cabeza y me quedé mirando mi mano. O, más precisamente, el walkie-talkie que tenía en la mano. ¿Deberíamos eliminar la variable? ¿Qué demonios? Capítulo 3. El bufón 2. Uf, ya sé, estoy mirando el informe ahora mismo. No hay ninguna mención a un bufón. Una voz femenina grave y crepitante salió del walkie-talkie. Sus palabras desataron un frenesí en las redes sociales poco después. Esos ineptos. No me digas que se les pasó algo así. Tranquilízate. Puede que no sea así. El bufón podría ser un factor determinante. No es raro que sucedan estas cosas. Pero... Silencio. Cuando la voz femenina resonó de nuevo, todo ruido cesó. El escenario está a punto de comenzar. Por ahora, ignoraremos al bufón. Sin embargo, uno de ustedes deberá vigilarlo. Actuaremos en consecuencia. Comprendido. ¿De qué trataba esta conversación? ¿Por qué parecía que ya conocían la situación? ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? Y, lo que es más importante, ¿por qué estaba yo allí? Mi mente se llenó de preguntas, pero antes de que pudiera procesar nada más, la atmósfera en el teatro cambió, un cambio repentino y abrumador. Los aplausos cesaron abruptamente y todo el ruido se detuvo. Como si estuvieran perfectamente sincronizados, todas las cabezas se volvieron hacia el centro del escenario justo cuando se produjo un cambio. El walkie-talkie emitió otro leve susurro. El escenario está a punto de comenzar. Prepárense. Silbido. Finalmente, se abrieron las cortinas, dejando al descubierto el escenario. En el centro se alzaba un piano de cola, cuya superficie pulida brillaba bajo los intensos focos. 12 sillas vacías bordeaban el escenario, colocadas en filas ordenadas a la derecha. El silencio resultaba sofocante, antinatural, casi como si el aire mismo contuviera la respiración. Crujir. Un ruido agudo y estridente rompió el silencio cuando una figura emergió de detrás del escenario. Sus movimientos eran rígidos, antinaturales. Se me hizo un nudo en la garganta en el instante en que lo vi. Al mismo tiempo, el walkie-talkie volvió a vibrar. Ya viene. Tal como dicen los informes. Tengan cuidado. La figura vestía un traje negro formal. Los bordes afilados de su pajarita apenas se veían bajo su delgada y casi esquelética figura. Sostenía un violín finamente elaborado, cuyas cuerdas vibraban tensas bajo sus manos. El rostro de la figura. Si es que se le podía llamar así, parecía sacado de una pesadilla.
Piel reseca se aferraba a una estructura parecida a un cráneo, con finas agujas brillantes que cosían su boca y las cuencas vacías de sus ojos. Se dirigió hacia una de las sillas y se sentó, con su mirada vacía fija en nosotros. Aquí viene el siguiente. Le siguió otra figura, una mujer con un largo vestido negro vaporoso. Sus pasos eran rígidos, pero poseían una extraña gracia mientras portaba un violonchelo, cuya madera pulida brillaba bajo el foco. El bajo. Cada figura que aparecía después tenía una presencia igualmente inquietante. Sus movimientos eran fluidos, pero había algo extraño en ellos, como si fueran marionetas controladas por algún tipo de hilo. El ambiente se volvía más denso con cada figura que tomaba asiento. 12 sillas. 12 figuras. La habitación quedó en un silencio inquietante. Y entonces, el walkie-talkie volvió a vibrar. La orquesta ya está completa. La temperatura en la habitación bajó y me estremecí involuntariamente. Apreté con fuerza el walkie-talkie, con gotas de sudor perladas en la frente. Algo más estaba por venir. Algo peor. Podía sentirlo. BZZ. Prepárense. El director está a punto de llegar. Recuerden lo que informaron los exploradores. En el momento en que llegue el director, comenzará la acción. Tragué saliva con dificultad, tenía la boca seca. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo sabían tanto sobre este escenario? ¿Y quiénes eran los exploradores? ¿También fueron ellos personas que recibieron el extraño sistema? En ese caso, mantén la atención en la obertura, la primera sinfonía. Durará aproximadamente 10 minutos. Durante ese tiempo, la música podría influir en tus emociones. Resiste a toda costa. Sobretono. Primera sinfonía. ¿Qué es exactamente? Está empezando. El director de orquesta ha llegado. Crujir. La madera se quebró de nuevo, esta vez con más fuerza que antes. Mi corazón latía con fuerza, saliéndoseme del pecho. Llegó el conductor, con una figura aún más grotesca que las demás. Su cuerpo estaba retorcido, sus extremidades anormalmente largas y su piel tensa sobre huesos irregulares. Sin embargo, a pesar de su aspecto grotesco, se movía con una calma inquietante, como si perteneciera a ese lugar. Llegó hasta el podio situado en la parte delantera del escenario, deteniéndose como para observar la sala. Entonces, giró la cabeza. Lentamente. Horriblemente. A pesar de las toscas puntadas que le cerraban las cuencas de los ojos, nos miró fijamente. Tragué saliva en silencio, con las manos temblando. Nos miró en silencio. Levantó las manos. Entonces, ¡guau! La música comenzó, todos, prepárense. A partir de este momento, la obertura está a punto de comenzar. Deben resistir a toda costa. La voz apresurada pero alarmada de la mujer resonó una vez más en el walkie-talkie mientras los rostros del grupo que tenía delante cambiaban. Incapaz de comprender lo que estaba sucediendo, me preparé para lo inevitable, mordiéndome los labios y tapándome los oídos. Pero no sirvió de nada. La música aún llegaba a mis oídos. Era una melodía suave, que acariciaba el oído con delicadeza y sonaba como un susurro delicado pero suave. Esto no está mal, pensé. De hecho, sonaba bien. La música era agradable al oído. La música. Al principio era hermosa. Una melodía suave que se abría paso en mi mente con delicadeza, casi seductora. Las notas tersas del violín se fusionaban a la perfección con la profunda resonancia del violonchelo, complementándose cada instrumento en perfecta armonía. Era fácil perderse en el sonido, sentir cómo el peso del mundo se desvanecía mientras mis músculos se relajaban y mis pensamientos se fundían con la melodía. Asentí con la cabeza al ritmo de la música. Sentí cómo me olvidaba de todas las cosas malas. El estrés se desvaneció, y también mis pensamientos. Poco a poco, me dejé llevar por la melodía. Comencé a sumergirme en ello. Eso era todo lo que pensaba. Fue. Abrí los ojos de golpe y apreté mi mano derecha. Temblaba, mis dedos se aferraban con nerviosismo a mi camisa. El sudor me empapaba el cuerpo, traspasando mi ropa. Mi respiración se volvió superficial, agitada. Oh, Dios mío. Sentí un nudo en el estómago al mirar hacia adelante. Miré al conductor y, de una forma que me heló la sangre, sus ojos se encontraron con los míos. Sus labios comenzaron a curvarse, con una lentitud agonizante, mientras las oscuras y crudas puntadas que cruzaban su boca se apretaban, estirando la piel pálida y en descomposición en una sonrisa espeluznante. De repente, olvidé cómo respirar. Sentí un nudo en el estómago. Oh, Dios mío. La música se hizo más fuerte, más insistente. No. Tengo que mantenerme concentrado. Mantenerme despierto. Lo intenté. De verdad que lo intenté. Hasta, estallido. Ah. Un grito escalofriante resonó en el pasillo.
Uno de esos sucesos fue acompañado de un fuerte estruendo cuando una de las personas desconocidas se puso de pie, con el rostro pálido y la expresión contraída. ¡Ah! Siguió gritando. Vi que los demás lo miraban, pero como si lucharan por mantener la compostura, solo pudieron mirarlo mientras sus ojos se ponían inyectados en sangre. Es Jackson. Capitán C. ¿Qué debemos hacer? ¡Ah! Otro grito resonó. Que pare. Que pare. Gimió, arañándose la cara. Sus dedos se hundieron profundamente en su piel, la sangre brotaba de su rostro mientras comenzaba a desgarrarse las facciones. Los demás observaban, paralizados, con los rostros contraídos por el horror mientras el hombre continuaba mutilándose. Sentí un vuelco en el estómago. Apenas podía contenerlo. Vi a una de las personas vestidas que se puso de pie para intentar ayudarlo, pero cuando llegaron hasta él, tenía la cara empapada en sangre, los dedos hundidos profundamente en su rostro, desfigurando lo que una vez fue su cara. Al ver la escena, se me hizo un nudo en la garganta y sentí un malestar estomacal mayor que nunca. Lo sentí entonces. Estuve a punto de vomitar. Ah. Mientras el grito persistía, se me erizó el vello de los brazos. Sus gritos se volvieron más frenéticos, más fuertes, hasta que finalmente se giró hacia la pared más cercana y estallido. Su cabeza se estrelló contra ella, salpicando sangre por todas partes. Estallido. El sonido resonó, cada golpe más fuerte que el anterior. Las paredes estaban pintadas de rojo. Estallido. Su cuerpo se desplomó al suelo, sin vida. Golpear. Cuando su cuerpo cayó, la música volvió y me recosté en mi silla. Ja. Ja. Mientras la escalofriante escena se repetía en mi mente, sentí como mi camisa se pegaba a la superficie húmeda de la silla. La música nunca se había detenido. Sonaba entre los gritos, infiltrándose lentamente en mi mente. No me quedaba mucho tiempo. Bajé la mirada hacia los objetos que tenía en las manos, y mis dedos temblaron al apretarlos con fuerza. Sin dudarlo, me puse los tapones en los oídos. Fue entonces cuando todo quedó en silencio. Entonces cesó todo el ruido y mi mente se calmó. 10 minutos. Respiré hondo, apartando la mirada de las paredes. Ese es todo el tiempo que me queda para sobrevivir a esto. Capítulo 4. El bufón 3. 0959S. Odio el terror. Esto me quedó muy claro. La mera exposición a ello me daban ganas de vomitar. Muchas veces, tuve ganas de vomitar. Pero el hecho de que odiara el terror no significaba que no pudiera evitar perder la cabeza. Tras haber probado docenas de juegos de terror en el pasado, había aprendido a reprimir mi miedo, al menos lo suficiente como para mantener la cabeza fría mientras los jugaba. Me dolía el estómago. No podía abrir la boca, temía vomitar en cualquier momento. Pero, todavía podía justificarlo. Y eso fue lo que empecé a hacer. Al silenciar toda la música y permitir que volviera el silencio, recuperé el control de mi mente. La música afecta el estado mental de quienes la escuchan. Si uno se sumerge demasiado en ella, puede perder la cabeza y miré en dirección a la pared, y sentí un nudo en el estómago. No sé quiénes son estas personas, pero considerando cómo les afecta la música y la información que obtuve a través del walkie-talkie, no es la primera vez que experimentan algo así. Además, parecen estar al tanto de los detalles de esta situación. ¿Cómo lo supieron? ¿Ellos también recibieron el sistema? ¿O hubo otra razón? Finalmente, mi mirada se posó en los objetos que había recibido. Un walkie-talkie, un papel donde pueda imprimir mis pensamientos una sola vez, tapones para los oídos y la mascarilla que llevo puesta. Tras haber trabajado en muchos videojuegos anteriormente, había una cosa que fundamentalmente entendía como diseñador de videojuegos. Ningún artículo era aleatorio ni inútil. Cada objeto tenía una razón de ser dentro del escenario, y dado que hasta el momento había utilizado 3 objetos, la clave era el papel que tenía en la mano, junto con el walkie-talkie. El walkie-talkie. De repente, me vino un pensamiento a la mente. Si puedo oír a través de ellos, lo más probable es que también pueda comunicarme. ¿La situación requiere su ayuda o puedo resolverla sin ellos? Tragué saliva en silencio mientras miraba el tiempo restante. 0841S. El pulso me latía con fuerza en los oídos mientras me obligaba a mantener la calma. ¿Pero podría realmente mantener la calma? Ah. Otro grito rompió la tensión. Aunque la música había cesado, aún podía oír aquello, un lamento agudo de pura y desesperada agonía. Y entonces, el horror se desató de nuevo. Fue igual que la primera muerte. Desfigurándose con sus propias uñas, comenzaron a gritar a todo pulmón. Estallido. Luego se oyó un crujido hueco y repugnante cuando estrellaron sus cabezas contra las paredes, una, dos, otra y otra vez, cada golpe más brutal que el anterior. Bang. Bang. La sangre salpicaba, filtrándose en las paredes como tinta sobre pergamino. Sentí un vuelco en el estómago.
Apreté los dientes, obligándome a tragar la oleada de náuseas. No. Hagas lo que hagas. Resiste. La voz que salía del walkie-talkie era tensa, desesperada. Capitán, no puedo aguantar mucho más. La música. No puedo ahogarla. Resiste. Debes resistir hasta la segunda sinfonía. Entonces las cosas mejorarán. Lo harán. Recorrí con la mirada los rostros de quienes me rodeaban. Pálido. Empapado en sudor. Tembloroso. Teniendo en cuenta las expresiones de todos los presentes, dudaba que la mayoría pudiera llegar hasta la segunda sinfonía. Y aunque lo hicieran, ¿qué pasaría si la situación empeorara? Pero más importante que eso. No quiero ver más sangre. La escena era demasiado inquietante y escalofriante. Cerrar los ojos era tentador, pero sabía que no debía. Tenía que observar. Tenía que encontrar una salida. Ah, qué molesto. Conteniendo la respiración, volví a centrar mi atención en la descripción del escenario y la leí una vez más. Orquesta que se dirige a sí misma. Reconocido por su incansable búsqueda de la perfección. Hay que tener cuidado de no dejarse llevar demasiado por la música, no sea que se pierda el sentido de uno mismo. Había una manera de solucionar esto. Tenía todas las herramientas necesarias para resolver la situación. Ahora solo me faltaba encontrar la clave para darle la vuelta al asunto. 04:37 El tiempo seguía pasando. Solo quedaban 4 minutos para que los tapones para los oídos perdieran su efecto. Mi mente iba a toda velocidad. Tenía que pensar rápido. Esfuerzo supremo. En medio de mis pensamientos, algo húmedo me salpicó. Mis músculos se tensaron y contuve la respiración por unos segundos. El líquido goteó por mi máscara mientras me tapaba la boca y me esforzaba por alejar mis pensamientos. Concéntrate, concéntrate. Volví a leer la descripción del escenario. Orquesta que se dirige a sí misma. Reconocido por su incansable búsqueda de la perfección. Hay que tener cuidado de no dejarse llevar demasiado por la música, no sea que se pierda el sentido de uno mismo. Necesitaba algún tipo de pista. Algo. Cualquier cosa. 03:43 El tiempo corría. No esperaba a nadie, me consumía constantemente, igual que mi mente, mientras el latido de mi corazón resonaba con fuerza en mi cabeza. Ga. Pum. Ga. Pum. La ansiedad comenzó a carcomerme. Cuanto más me acercaba al límite del tiempo, mayor era mi ansiedad. Empezó a obsesionarme. Masticándolo lentamente. Orquesta que dirige él mismo. Reconocido por su incansable búsqueda de la perfección. Levanté la cabeza de golpe. Un pensamiento me golpeó como un tren de carga. Todas las miradas estaban fijas en el director de orquesta, en el centro del escenario. Sus manos se movían con elegantes balanceos, cada movimiento de la batuta era preciso. Deliberado. Perfecto. Espera, perfecto. Se me ocurrió una idea, pero era improbable. El tiempo transcurría mientras lo hacía. 01:22 Mi respiración se volvió superficial. El tiempo se me estaba acabando poco a poco. Solo quedaba un minuto. Ese era el tiempo que me quedaba antes de que los tapones para los oídos dejaran de funcionar, antes de que la música volviera a entrar en mis oídos. Para entonces, sería demasiado tarde para mí. No, tal vez ya era demasiado tarde. No. No, me negué a que eso sucediera. Pronto abrí los labios y, en medio de la orquesta, mi voz susurró suavemente en el aire. Esto es una mierda. Mi voz quedó ahogada entre la música y los gritos. Y sin embargo, como si pudiera oír mi voz, los movimientos del director de orquesta se tensaron. Fue breve, pero no pasó desapercibido para mí, funcionó, en ese momento, un destello de esperanza se encendió en mi interior. Fue entonces cuando volví a abrir la boca. Estoy a punto de quedarme dormido. Con los brazos cruzados, fingí cerrar los ojos mientras mi cabeza se inclinaba hacia abajo. Al mismo tiempo, miré disimuladamente en dirección al conductor. Como era de esperar, sus movimientos volvieron a endurecerse. Pero solo por un breve instante. Se me cayó el alma a los pies. ¿No es suficiente? Hubo reacción, pero distó mucho de ser suficiente. 01:15 El tiempo corría. Estaba corriendo peligrosamente cerca de ello. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Revisé desesperadamente los artículos que me habían dado. Hasta el momento, solo me quedaban 2. Habiendo usado ya la mascarilla y los tapones para los oídos, comprendí que la respuesta estaría en los 2 objetos que tenía en la mano. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría hacer que funcionaran? Sentí una repentina tensión en el pecho mientras el tiempo seguía transcurriendo. Sentí ansiedad y me rugieron las tripas. 0:59
Me temblaba la mano mientras mis ojos se movían rápidamente entre los dos objetos que tenía en las manos. Y entonces, de repente, algo me llamó la atención. No dudé en coger el walkie-talkie. Hacer clic. Poco a poco, mis labios se entreabrieron mientras hablaba. Si quieres vivir, haz lo que te digo. Capítulo 5. El bufón 4. Las cosas no deberían haber terminado así. Clara murmuró algo entre dientes, con la mirada fija en el director de orquesta en el centro del escenario. Su batuta surcaba el aire con movimientos rápidos y fluidos, guiando la melodía con cada uno de sus movimientos. Apretó con más fuerza el walkie-talkie. Los auriculares que llevaba puestos atenuaban el sonido, pero no conseguían silenciar la música. De alguna manera, de alguna forma, se abrió paso hasta su mente. Hacer clic. Resiste. 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 Su boca se abría y cerraba repetidamente, las mismas palabras brotando una y otra vez. Lo que antes decía para recordárselo a sus compañeros de escuadrón, ahora lo decía para no perder la cordura. Temía que la música la consumiera por completo si se detenía, aunque solo fuera por un segundo. Si flaqueaba aunque fuera por un instante. Clara se mordió el labio. ¿Cómo es posible que las cosas hayan llegado a este punto? La primera señal de que algo andaba mal había sido el bufón. Su sola presencia debería haber sido una alarma. Anomalías como esa no aparecían de la nada. Eran advertencias, presagios de que algo estaba cambiando dentro del portal. Pero como capitana de un escuadrón clasificado, Clara pensó que no tendría problemas con un puerta de tipo anómalo clasificada. Aunque los portales de tipo anómalo solían tener las tasas de supervivencia más bajas, ella no debería haber tenido tantas dificultades. Se había preparado lo suficiente para tener éxito. Desde los dispositivos de cancelación de ruido para reducir el impacto de la música, hasta los numerosos dispositivos de amortiguación que habían traído con antelación. Nada de eso. Nada de eso funcionó. ¡Ac! Un grito crudo, húmedo y desgarrador irrumpió en la sinfonía. Estallido. Clara se estremeció. No, para. Esto tiene que parar. Le temblaban las manos mientras se obligaba a mirar al frente. Los labios del conductor, grotescamente cosidos con alambre ennegrecido, se estiraban en una mueca repugnante. Él lo estaba disfrutando. Y Clara, por primera vez en su vida, sintió algo más profundo que el miedo. Impotencia. Su escuadrón completo estaba formado por 10 miembros de élite, todos entrenados para afrontar este tipo de situaciones. Pero esto era diferente. Incluso tratándose de un portal de tipo anómalo, que se consideraba que tenía la tasa de supervivencia más baja entre todos los tipos de portales, las cosas no deberían haber sido tan difíciles. Algo había salido mal. Terriblemente cierto. Esto no fue puerta clasificada. Estaba clasificada o superior. La música vibraba en el aire, cada nota adormecía su mente, acercándose lentamente a ella, absorbiéndola hacia ese extraño estado que hacía que sus dedos se contrajeran. Piensa, piensa, piensa. La mente de Clara bullía, todo tipo de posibilidades pasaban por su cabeza. Todavía tenía tiempo. Necesitaba encontrar la manera de salir de ese aprieto, junto con el resto del equipo. A pesar de que la música la estaba consumiendo poco a poco, aún era capaz de mantenerse lo suficientemente racional como para pensar. Capitán. No puedo resistir mucho. Más. Capitán. ¿Deberíamos atacar? Quizás no podamos derrotarlo. Pero al menos, podríamos detenerlo. ¿Derrotarlo? Clara levantó la cabeza y miró al director de orquesta. Sacudió la cabeza apresuradamente. Era imposible. Lo sentía con cada fibra de su ser. No era una criatura a la que pudieran vencer. La única forma de derrotarlo era a través de las reglas. Ayuda. Estoy a punto de. Piensa, piensa. Al oír los gritos y súplicas de sus compañeros de escuadrón, Clara se mordió los labios. Sus ojos recorrieron el pasillo buscando una solución a aquel aprieto, pero por mucho que lo intentó, no encontró la manera de salir de allí. Esta situación es inútil. Fue en medio de su impotencia y desesperación que una voz susurró desde el walkie-talkie. Si quieres vivir, haz lo que te digo. ¿Qué? Era una voz que no reconocía y, lo más importante, transmitía una calma extrema que parecía inapropiada para la situación. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Lentamente, se giró. El bufón. Él también. Sostenía un walkie-talkie. ¿Cómo? Con mano temblorosa, se llevó el dispositivo a los labios. ¿Quién? ¿Quién eres? Silencio. Clara contuvo la respiración. Al otro lado de la sala, la expresión del bufón cambió, su rostro se tensó y sus facciones se contrajeron en un ceño fruncido de disgusto. Entonces, volvió a hablar. Eso es irrelevante. No tienes mucho tiempo. Clara se mordió los labios.
Cada fibra de su ser le decía que hiciera preguntas como ¿por qué estás aquí? ¿Eres humano? ¿Cuál es tu propósito? Etcétera, pero al comprender su situación actual, sabía que no podía permitirse el lujo de perder el tiempo. Y por esa razón, no le quedó más remedio que llevarse el walkie-talkie a los labios de nuevo. ¿Qué necesitas que hagamos? Otra pausa. El rostro del bufón se contrajo de nuevo, sus mejillas se hincharon levemente como si estuviera reprimiendo algo. Clara exhaló un suspiro nervioso. ¿Acaso su respuesta no había sido satisfactoria? ¿Se iba a marchar? ¿Qué? Y entonces llegó la respuesta. Insulta al director de orquesta. ¿Qué? Pero no era la respuesta que esperaba. ¿Insultar al director de orquesta? Clara giró la cabeza hacia él y su expresión vaciló. ¿Qué clase de broma era esa? ¿Una trampa? ¿Acaso el bufón estaba jugando con ellos antes de su inevitable muerte? Capitán. No. Puedo aguantar mucho más. No. Escuches. Podría ser una trampa. Las voces tensas de su escuadrón se oían entre la estática. Algunos suplicaban. Otros advertían. Pero todos esperaban. A ella. La voz del bufón se oyó de nuevo, esta vez más aguda. ¿Vas a hacerlo o no? Los dedos de Clara se apretaron alrededor del walkie-talkie. El latido de su corazón resonaba en sus oídos. La decisión parecía imposible, pero en realidad, no había ninguna opción. Hazlo. Capitán. Hazlo. Apenas había terminado de pronunciar las palabras cuando se giró hacia el director de orquesta y soltó lo primero que se le ocurrió. Esto. Es aburrido. Aunque sea una trampa, ¿qué otra opción me queda? Ya que podríamos morir todos, al menos podríamos intentarlo. Sus palabras provocaron un revuelo. Uno a uno, el equipo la imitó, con la voz temblorosa pero cada vez más segura. Insultos. Abucheos. Risas burlonas. Algunos sonaban huecos, otros desesperados. Pero todos hablaron. He oído cosas mejores. ¿Podemos hacer que esto pare? ¡Qué asco! Quiero suicidarme de lo mal que me siento. Grieta. Un crujido nauseabundo llenó repentinamente la sala. El conductor se había detenido. Y la música también. Permaneció en silencio. La respiración débil, áspera pero tensa de todos los presentes resonó en todo el teatro. Fue entonces cuando sucedió, silbido. El público anónimo se giró al unísono, con los ojos inexpresivos fijos en ellos. El cuerpo de Clara se puso rígido, cada músculo se contrajo mientras un sonido nauseabundo y húmedo resonaba en el teatro. Provenía del director de orquesta. Con un movimiento brusco y violento de la cabeza, las puntadas que sellaban la boca del director se rompieron. Sus labios se desgarraron, la carne se partió con un desgarro repugnante. Los bordes irregulares de la piel desgarrada colgaban sueltos mientras su boca permanecía abierta de par en par. Entonces, una voz ronca y crepitante brotó de su garganta, resonando por todo el teatro. Q. ¿Qué, dijiste? Su mirada. Fijamente fijo en el inexpresivo bufón. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 6. El bufón 50000S. El tiempo se acabó y los auriculares dejaron de funcionar. Pero ya no importaba. La música había cesado, sustituida por un silencio inquietante y sofocante. JJ. Mi pecho tembló mientras tomaba una bocanada de aire temblorosa. Para entonces, mi estómago se había revuelto, contorsionado y de todas las maneras posibles. Sin embargo, al cruzar la mirada con el director de orquesta, sentí un peso insoportable en el estómago, como si algo dentro de mí quisiera salir a la superficie. Repite eso. Su voz era baja, grave, como algo que emerge arañando desde las profundidades del infierno. Tragué saliva en silencio, intentando hacer bajar la bilis que se había acumulado en mi garganta. Relájate, mantén la calma. La situación se estaba desarrollando exactamente como yo quería. Solo necesitaba terminar lo que había empezado. ¿Pero qué pasa si no funciona? ¿Y si lo que yo pensaba era la respuesta equivocada? ¿Podría funcionar de verdad? Pero... en medio de todos mis pensamientos innecesarios, mis labios se entreabrieron lentamente. Tu música. Hice una pausa, intentando tragar el nudo que tenía en la garganta. Es basura. Trateteo. Toda la sala se estremeció. Las sillas rasparon contra el suelo. Las cortinas se balancearon. Los balcones temblaron. Los instrumentos cayeron al suelo con estrépito. El estruendo continuó violento, ensordecedor hasta que cesó repentinamente. ¿Basura? La cabeza del director se inclinó en un ángulo antinatural, el movimiento lento y deliberado. Un crujido seco resonó en el silencio. ¿Mi música es basura? Grieta.
Esta vez, el sonido fue más fuerte, más nítido. La cabeza del director giró aún más de 90 grados, más de 180 hasta quedar colgando boca abajo. Sí. Asentí con la cabeza, intentando mantener la compostura. O al menos, intentándolo. Entonces. Una mano fría me agarró del hombro. Mantuve la mirada fija al frente, con los músculos tensos. Pero algo me atrajo. Una sombra se extendió sobre mi regazo y, lentamente, una figura sin rostro emergió a mi lado, con una mirada hueca clavada en la mía con una intensidad inquietante. Estoy a punto de vomitar. Pero como si las cosas no estuvieran ya lo suficientemente mal. Crack crack. El rostro demacrado a mi lado ladeó la cabeza, imitando al director de orquesta con movimientos lentos y antinaturales. Un crujido repugnante rompió el silencio mientras su rostro se retorcía y se deformaba, su piel estirándose y desgarrándose con un sonido húmedo y grotesco. Apareció una boca y una voz susurró junto a mi oído. ¿Por qué? ¿Por qué dices esto? Soy perfecto. Fue. Perfecto. Me temblaba la mano, la espalda me empapaba de sudor frío. Esa voz. Es la voz del director de orquesta. La criatura se inclinó más cerca, su aliento me heló la oreja. Dime. El ritmo. Me mordía la lengua, intentando por todos los medios mantener la calma. El ritmo. Todo me parecía aburrido. Lentamente, giré la cabeza para mirar directamente a la figura sin rostro. Sabía que no podía mostrar ninguna emoción. La criatura. Se alimentaba del miedo. Basura. Estallido. El teatro tembló violentamente. Las partituras del piano cayeron al suelo. Los instrumentos se estrellaron. Apreté con más fuerza el reposabrazos. Mantén el control. Mantén el control. Y luego, todo se detuvo. Silencio. Asfixiarse hasta el punto de no poder respirar. Pronto sentí un cosquilleo en los oídos. La voz del director de orquesta volvió a llegar a mis oídos. Tú, hazlo. Hazlo. Me detuve un momento, asimilando las palabras. Sí. Dices que mi trabajo es basura, hazlo tú. Lo hago. Me tapé la boca con la mano, ahogando un sonido inesperado. Ja. Pronto un sonido escapó de mis labios. ¿Qué ocurre? Ja 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 ja. Ese sonido pronto se transformó en una risa cuando de repente estallé en carcajadas, con la voz un poco aguda como resultado de liberar todo el estrés acumulado. Por alguna razón. Sonaba inquietantemente parecido a la voz de un payaso. ¿Que lo hiciera yo? ¿Qué clase de respuesta era esa? Yo no era el director de orquesta. No era mi trabajo hacer el suyo. La respuesta fue tan estúpida que me encontré riéndome inesperadamente. A mi alrededor, las expresiones de los demás cambiaron. La forma en que me miraban era casi la misma en que habían mirado al director de orquesta momentos antes. Trateteo. El pasillo volvió a temblar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Unos dedos fríos y huesudos se cerraron alrededor de mi cuello. ¿Te ríes? El agarre se hizo más fuerte. El aire se me escapó de los pulmones. En ese momento, lo sentí. Estuve a un instante de la muerte. ¿Cómo? ¿Te atreves? El agarre se intensificó. Era fuerte y mi visión comenzó a nublarse. Voy a morir. Lo sentí con cada hueso de mi cuerpo. Y sin embargo, no entré en pánico. Todavía podía hacerlo. Al extender la mano hacia la impresora mental, apareció en mi mente la imagen de una partitura. Era una pieza clásica que había visto antes. Tras hacerle algunos ajustes, la presioné sobre el papel. Esto tiene que funcionar. El papel temblaba entre mis manos. Aparecían notas, una a una, como tinta que se filtra desde el vacío. Más rápido, más rápido, más rápido. Sí. No puedes demostrármelo. Entonces, ¿por qué estás aquí? La voz del director de orquesta se enroscaba alrededor de mi oído, haciéndome cosquillas y provocándome escalofríos por todo el cuerpo. No me molesté. Seguí mirando fijamente el papel que tenía en la mano. A mitad de camino. Porque, si es así, entonces quizás deberías morir. Apenas podía sentir mi entorno. Mi mente era un caos confuso y el mundo a mi alrededor empezó a dar vueltas. Mi corazón latía con fuerza en mi cabeza. El tiempo corría. Casi, casi. Yo. Espero que el próximo. Aquí. Pronuncié la palabra a la fuerza, empujando la sábana hacia arriba. Entonces cesó todo el ruido y la presión sobre mi cuello se aflojó. ¿Qué es esto? No respondí y miré a la persona que estaba a mi lado. Como si comprendiera, aflojó aún más su agarre y abrí la boca. Toca esto. Es una composición famosa. Silencio. Lo único que sentí fue la mirada gélida del revisor mientras observaba el papel que tenía en la mano. Continué. Quizás la pieza era aburrida.
Dices que eres perfecto. Demuéstramelo. Toca esta pieza. Es mi favorita. ¿Esto es un desafío? Sí. Una vez más, la sala quedó sumida en el silencio. El silencio se prolongó interminablemente, cada segundo se convertía en una agonizante espera. En ese instante, cada gota de sudor en mi frente se hizo dolorosamente visible. Y justo cuando ya no pude resistirme más. Bueno. La mano se retiró, permitiéndome respirar de nuevo con normalidad. Antes de que me diera cuenta, el director de orquesta tomó la hoja de papel en su mano y la colocó directamente sobre el atril. Al mismo tiempo, los demás miembros de la orquesta recogieron sus instrumentos. Su coordinación fue asombrosa, y en cuestión de segundos, todo volvió a la normalidad. Todas las cabezas se volvieron a girar para mirar al frente una vez más. Golpeando su batuta contra el podio, el director levantó la mano y ¡guau! La música comenzó. El teatro cobró vida y una agradable melodía volvió a llenar el ambiente. Y, como antes, sentí como mi mente se sumergía lentamente en la música, mis pensamientos se agitaban y mi cuerpo se estremecía. También pude ver cómo cambiaban los rostros de los demás, que se daban cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha cambiado nada? Siento que la música me está volviendo loco otra vez. No me digas que todo esto fue una trampa. La voz femenina resonó desde el walkie-talkie, apresurada. Decidí ignorarla. Pero pronto, los demás siguieron su ejemplo. Lo sabía. Lo sabía. Esto era una trampa. Capitán, ¿qué hacemos? Estaban entrando en pánico. Era comprensible. Porque, para ellos, nada había cambiado. Pero yo sabía que no debía hacerlo. Observé atentamente al director. Levantó la batuta para la siguiente parte cuando se detuvo. La música se detuvo. La sala quedó en silencio. El director se rascó la cara, mirando la partitura con confusión. Lo intentó de nuevo, bajando la batuta. Luego hizo una pausa. Dudó. Y fue entonces cuando sonreí. ¿Por qué? Era imposible que pudiera reproducir una pieza manipulada. Lo hice. Capítulo 7 Misión cumplida 1. ¡Guau! La orquesta cobró vida. La música brotaba de cada instrumento, inundando el teatro en perfecta armonía. El ritmo, la melodía, la perfección. Y sin embargo. Con un simple movimiento de la mano del director, se detuvo. Silencio. ¿Por qué? Los dedos esqueléticos del director de orquesta sujetaban la partitura, hojeándola con movimientos bruscos y antinaturales. Su cabeza se retorcía, inclinándose en ángulos extraños como si intentara descifrar algo incomprensible. Debería ser así. Otro movimiento de su mano. ¡Guau! La música volvió a sonar. La misma melodía. El mismo ritmo. Lo mismo. Todo. Y como resultado. Detener. Una vez más, el silencio asfixió el ambiente. ¿Por qué? El director de orquesta tomó la partitura. El director apretó con más fuerza la partitura, sus dedos temblaban mientras sus ojos cosidos seguían cada nota. Sabía que algo andaba mal. Yo podía verlo. Pero su obsesión, su necesidad de perfección lo mantenía encadenado, negándose obstinadamente a abandonar el defecto. Tenía que hacerlo perfecto. Es hora de acabar con esto. Extendí la mano para coger el walkie-talkie. Pero justo cuando mis dedos rozaron el botón. Dolor. Mierda. ¿Por qué ahora, de entre todas las veces? Un dolor agudo y punzante me atravesó el cráneo. Mis dedos temblaban violentamente, mi cuerpo se convulsionaba como si mis propios nervios se hubieran vuelto contra mí. Apenas podía respirar mientras luchaba por mantenerme sentada. Estaba teniendo un episodio. En los peores momentos. KH. Un leve gemido escapó de mis labios mientras intentaba contenerlo, con el pecho temblando y las piernas palpitando. Yo también. Acabo de tomar los medicamentos. Pero sabía que probablemente esto era consecuencia de todo el estrés que acababa de experimentar. Mi enfermedad. Estaba reapareciendo. Pero en el peor momento posible. Justo cuando todo estaba a punto de terminar. No. Apreté los dientes y acerqué el comunicador a mi boca. ¡Guau! De fondo, la música continuaba. Pulsé el botón. Hacer clic. Insúltalo de nuevo. Déjalo. Dile lo fácil que fue esta música. No obtuve respuesta inmediata. En cambio, los vi a todos mirándome. Observándome. Esperando. Dudando. Reprimí el dolor y volví a pulsar el botón. ¿A qué esperas? Y entonces empezó. ¿Qué es esta porquería? Es incluso peor que antes. ¿No es esta una obra bastante famosa? ¿Por qué no puede interpretarla? Estoy decepcionado. ¿Hay alguna manera de obtener un reembolso? Los insultos llovieron, cada uno más venenoso que el anterior.
El director de orquesta se estremeció. Sus movimientos se endurecieron, pero se negó a detenerse. Para allá. Déjenos salir. Agitó la mano. La orquesta tocó. El mismo resultado. Para, simplemente para. Mátenme ya. Siguió intentándolo. Una y otra vez. Atrapada por su propia ilusión de perfección, atada a una pieza imperfecta. Cuando el conductor se detuvo una vez más, los insultos volvieron a llover. Estaba al borde del colapso, todo su cuerpo temblaba. Todo mi cuerpo se tensó al verlo. Aunque mi mente ya no estaba tan lúcida como antes y aún sufría las secuelas de mi enfermedad, podía presentir que algo estaba a punto de suceder. Me agarré al reposabrazos de la silla. ¿Qué va a hacer? Me lamí los labios nerviosamente, esperando a que el conductor hiciera algo. Nos deja. Estallido. Un estruendo espantoso resonó cuando el director agarró un violonchelo y lo estrelló contra el suelo. Saltaron astillas. Los restos del instrumento quedaron temblando a sus pies. Un silencio absoluto inundó el teatro mientras todas las miradas se posaban en el director de orquesta. Lentamente, giró la cabeza hacia nosotros. Huecos negros donde deberían estar sus ojos, sus puntos de sutura desgarrados. Una presión sofocante me oprimió el pecho. ¿Quieres irte? Su voz se quebró y se partió, arrastrando los pies por el aire como uñas sobre el hueso. La temperatura se desplomó. Mi aliento se enroscó frente a mí, la escarcha se extendió por mi piel. Me puse nervioso y mi respiración comenzó a agitarse. Bien. Bang. 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 Unos estruendosos crujidos resonaron en las paredes cuando las enormes puertas del teatro se abrieron de golpe al fondo, dejando al descubierto la salida. Toda la sala tembló, las sillas se sacudieron y las lámparas de araña se balancearon. El público, aquellas figuras malditas de ojos hundidos, se giró al unísono, clavando sus miradas vacías en nosotros. Salir. El grito del director de orquesta resonó en la sala, casi destrozándome los tímpanos. Al sentir que me temblaba la cabeza, me apoyé en el reposabrazos y me obligué a incorporarme. ¿Puedo ponerme de pie? Esto era diferente a antes. No dejé que mi alegría se notara y le di la espalda al conductor. Un escalofrío me recorrió la espalda en el momento en que le di la espalda, sintiendo la mirada fría y maliciosa del revisor. Ya casi termina. Ya casi termina. Sentí todas las miradas sobre mí y, tragando saliva ligeramente, me dirigí hacia la salida. Un paso. 2. 3. Cada paso se sentía fuerte, como un tamborileo en mi mente mientras me acercaba cada vez más a la salida. Me sentí el centro de atención de todos. Y al instante siguiente. Llegué a la salida. Enhorabuena, has superado el escenario. Una notificación del sistema apareció fugazmente ante mis ojos. En el instante en que la crucé, el mundo se sumió en la oscuridad. La asfixiante tensión se desvaneció de repente y casi me flaquean las rodillas. Ja ja ja. Ja ja ja. Me incliné hacia adelante, con las manos sobre las rodillas, mientras el sudor me corría por la cara. Yo. Sobreviví. De alguna manera. De alguna manera. Sobreviví, lograste explotar a la perfección la debilidad del director para resolver la situación. Has aprobado con matrícula de honor. Te esperan recompensas. Ah, para. Agité la mano, intentando descartar la notificación que tenía delante. No quiero oírlo. Me dijiste que esto era una prueba, ¿verdad? La superé, así que déjame ir. Apareció una nueva notificación, pero estaba en blanco. A su manera, resultaba inquietante. ¿Estás seguro? Poco después apareció uno nuevo. ¿Estás seguro de que quieres renunciar? Sí, estoy seguro. ¿Por qué querría someterme a esta tortura otra vez? Déjenme volver a mi antigua vida, a la que siempre he tenido. ¿Y si hubiera una forma de curar tu enfermedad? ¿Seguirías adelante? Me tocaba guardar silencio. ¿Qué acabas de decir? Puedes curar tu enfermedad. Contuve la respiración. ¿Puede curar mi enfermedad? Esa enfermedad para la que ningún médico pudo encontrar cura, y que según decían me quitaría la vida en un par de años. Me lamí los labios. Estaban extrañamente secos. ¿Quieres curar tu enfermedad? El sistema es capaz de hacerlo. Si no, siempre puedes renunciar. Se borrará tu memoria y vivirás tu vida como antes. Pero, ¿quieres vivir tu vida como antes? Yo. No lo hice. La muerte daba miedo. El dolor también. Pero al mismo tiempo, me horrorizaba pensar en las situaciones a las que tendría que enfrentarme si decidía aceptar. O rechazo la oferta y muero dolorosamente, o la acepto y vivo con miedo durante más tiempo. ¿Qué decisión tan jodidamente difícil? ¿Qué deseas elegir? Siendo sincero, ya tenía la respuesta en mente. Ambas opciones eran pésimas, pero elegí la que menos me pareció mala. Tómalo como un juego.
Un juego mortal. Bueno. ¿Desea aceptar el sistema? Sí. Timbre. Un tintineo resonó en el aire. Enhorabuena por aceptar el sistema de desarrollo de terror. Por un futuro de increíbles creaciones de juegos. El mundo que conoces ahora cambiará. Espera, ¿qué? Cargando. Esperar. Capítulo 8 Misión cumplida 2. Carga completa. Con el destello de otra notificación, el mundo oscuro que me rodeaba se desvaneció y me encontré de nuevo en mi espacio de trabajo. ¿Ya estoy de vuelta? Miré a mi alrededor. Todo seguía igual que antes de que me fuera. Por un instante, casi pensé que todo había sido un sueño. Que lo que había experimentado era simplemente una alucinación producto de mi agotamiento. Pero ese pensamiento se desvaneció rápidamente con el destello de la pantalla que tenía delante. Se han realizado los cambios. Ahora recibirás tus recompensas por completar la misión. Maricón. Un objeto apareció en mi regazo. Esto es. Miré el objeto y me sorprendió ver que era la máscara de antes. Espera, ¿esta es la recompensa? ¿Cómo? Mis palabras fueron interrumpidas por otra notificación. Recompensa 1 Máscara en blanco. Tipo barra artículo. Una máscara sencilla que se usa para ocultar la identidad. Hay muchos estilos diferentes que puedes probar. No consumible. Recompensa 2 gafas espectrales. Tipo barra artículo. Unas gafas que permitirán a quien las use ver a través de cosas que otros no pueden ver. No consumible. Recompensa 3 recipiente de contención. Tipo barra nodo básico. Al activar el nodo, el usuario adquiere la capacidad de contener criaturas y objetos anómalos. Advertencia: si la intensidad de la anomalía supera la capacidad del nodo, la contención fallará. Esto podría provocar graves consecuencias. No consumible. Apareció otro objeto, un par de gafas con montura negra. Esto es. Dirigí mi atención a la segunda recompensa. Gafas espectrales. Permite al usuario ver a través de cosas que otros no pueden ver. Observé las gafas durante unos segundos antes de centrar mi atención en la siguiente recompensa. En particular, mi atención se centró en la descripción. Nodo básico. ¿Qué demonios fue eso? La tercera recompensa fue diferente a las dos primeras. No era un objeto como los demás. No tenía ni idea de qué era ni cómo usarlo. Esto es muy confuso. Me rasqué la sien, mirando la máscara y las gafas que tenía en la mano. Tras un instante de vacilación, me puse las gafas. El corazón me latía con fuerza al colocármelas en la cara. Sentí que un temor inquietante surgía de mi interior. No voy a ver fantasmas, ¿verdad? Oh. En el momento en que me puse las gafas, mi visión se volvió azul. Frío. La temperatura cayó en picado en un instante. Podía ver mi aliento suspendido en el aire, ondulando bajo la tenue luz del monitor. Me temblaban los dedos mientras permanecía de pie, mi cuerpo se tensaba instintivamente. Me puse de pie y eché un vistazo a mi alrededor. La oficina estaba vacía, filas de cubículos idénticos se extendían en silencio, sus tabiques se fundían con el espacio tenuemente iluminado. La suave alfombra gris amortiguaba mis pasos mientras me dirigía al baño. Me detuve frente al lavabo, agarrando con fuerza la fría porcelana. Levanté la vista para contemplar mi reflejo. Aunque las gafas disimulaban las ojeras, no podían ocultarlas por completo. Me pasé la mano por el pelo, apartándolo hacia atrás. A pesar de que mi visión se tornó azul, mi cabello seguía siendo negro azabache y mis ojos, normalmente marrones, presentaban un ligero matiz grisáceo. Me quedé mirando mi reflejo un momento más antes de quitarme las gafas. Me veo mejor sin ellos. Me hicieron parecer un poco demasiado nerd. Por suerte, lo único que hicieron fue teñir el mundo de azul. No había visto nada inquietante. Todavía. Ja. Volví a exhalar, aliviada al ver que ya no salía vaho de mis labios. Dicho esto, me salpiqué la cara con agua fría, me di la vuelta y regresé a mi escritorio. Acababa de llegar a mi monitor cuando me detuve. Me detuve en seco, con la mirada fija en una ventana emergente inesperada en la pantalla. Me invadió una sensación de déjà vu. Otra vez no. Dudando, extendí la mano hacia el ratón y pulsé la pestaña. De repente, la ventana emergente desapareció y una aplicación comenzó a descargarse en mi monitor. En cuestión de segundos, apareció en mi pantalla de inicio un icono de una Game Boy con un emoji en el centro, cuyos ojos habían sido reemplazados por dos X grandes. Antes de que pudiera reaccionar, la aplicación se abrió automáticamente. Desarrollador del juego Sectorne. Estado primer pedido. Nodo básico recipiente de contención. Elementos. Máscara en blanco. Gafas espectrales. Tienda cerrada. Misiones desbloqueadas disponibles 1. Desarrollar un juego con una calificación de 1 estrella. Recompensa: desbloquea la tienda. Juegos desarrollados. Susurros suaves, calificación
05. Me quedé mirando la pantalla un momento antes de tragar saliva con dificultad. Mi atención se centró inmediatamente en la sección de misiones. Recompensa. Desbloqueo de la tienda. La recompensa no me parecía gran cosa, pero teniendo en cuenta que mi objetivo actual era encontrar una manera de curar mi enfermedad, comprendí que la clave para encontrar la cura probablemente estaba dentro de la tienda. En ese caso, mi primer objetivo estaba claro. Necesito desarrollar un juego de una estrella. Hice una pausa y luego gemí. Puede que esté jodido. Se necesitó un equipo completo y un gran presupuesto para crear Gentle Whispers, y aún así solo obtuvo una calificación de 0,5 estrellas. Era un juego con un presupuesto y una producción considerables. Crear un juego de una estrella iba a ser un desafío serio. Además, mi atención pronto se centró en la sección de estado. Primer orden. Nodo básico. Había bastantes términos que me resultaban bastante confusos. Sabía que el nodo básico era lo que había desbloqueado con las recompensas, pero aún así, no sabía cómo usarlo. ¿Debería simplemente preguntarle al extraño sistema? ¿Acaso respondería? Había reinado un silencio inquietante durante los últimos minutos. Antes de que pudiera decir nada, oí un suave clic a mis espaldas. Hacer clic. Sobresaltado, me giré y vi entrar tambaleándose a una figura desaliñada. Llevaba la camisa blanca por fuera del pantalón y la corbata le colgaba suelta alrededor del cuello. Su cabello castaño estaba revuelto, clara señal de noches de insomnio, y un fuerte olor a alcohol lo envolvía. Ah, Seth. Era Elbert, uno de mis compañeros del proyecto. Buen día. Miré la hora y me sorprendió ver que eran casi las 6 de la mañana. ¿Cómo pasó el tiempo tan rápido? Bajé la mirada a mi ropa desaliñada. No había manera de que pudiera presentarme ante el jefe de sección con ese aspecto. Sin pensarlo dos veces, me dirigí directamente al baño. Si quería tener la más mínima posibilidad de no ser despedido, tenía que verme al menos algo presentable. De lo contrario, las probabilidades de que mi juego fuera de una estrella eran prácticamente nulas. ¿Cómo podría crear un juego yo solo? Sí, solo necesito demostrar que sigo comprometido con el equipo. Simplemente. ¿A dónde vas? Pero justo cuando empecé a moverme, la voz del Elbert me detuvo. Hice una pausa y lo miré. Voy a cambiarme. He estado despierta toda la noche y mi ropa está bastante sucia. Debería cambiarme antes de que llegue el jefe de sección. Me dirigí hacia el baño, pero Elbert me miró de forma extraña. ¿No entendiste el mensaje? ¿Mensaje? Se me encogió el corazón al ver su expresión. Por favor, no me digas. Nos han despedido. Elbert sacó su teléfono y lo giró para mostrar el último mensaje en la pantalla. Todos nosotros. Capítulo 9. El mundo ha cambiado 1. Martes por la mañana. Me quedé de pie frente a mi cubículo, con una caja sobre la mesa y todas mis pertenencias guardadas dentro. Así, sin más, me despidieron. Sin llamada. Sin reunión presencial. A través de mensajes de texto. No, ni siquiera por mensaje de texto. Me lo dijo mi compañero borracho. El ambiente en la oficina era sombrío. No era el único que recogía sus cosas. Varios compañeros hacían lo mismo, con la cabeza gacha. Aunque lo esperaba desde el principio, la realidad de haber sido despedido me ha impactado recién ahora. Fue horrible. Fue mucho peor de lo que esperaba. Esto era especialmente cierto si se tiene en cuenta que solo me habían pagado una indemnización por despido equivalente a 2 meses de sueldo. En ese momento, necesitaba encontrar una manera de desarrollar un juego de terror de una estrella, de lo contrario. Me masajeé la cara y me quedé mirando el monitor que tenía delante. Menos mal que se puede eliminar esa aplicación tan extraña. El ordenador pertenecía a la empresa, así que no pude llevármelo. Por suerte, conseguí transferir todo a mi portátil y borré el resto del sistema, asegurándome de que no quedara ningún rastro. Una vez finalizada la transferencia de los últimos archivos, cerré el portátil con un suspiro de resignación y lo guardé en la caja. Poco después, me di la vuelta y me marché. Timbre. Sonó el timbre del ascensor y entré, pulsando el botón G. Esperé mientras las puertas comenzaban a cerrarse. En ese preciso instante, una melodía suave y armoniosa llenó el aire. Al oírla, una leve sonrisa se dibujó en mis labios. ¿No es esta la misma canción que le di a ese extraño director de orquesta? Pero a diferencia del que le había dado al director de orquesta, este estaba completo. Era suave y relajante para los oídos, lo que me hizo cerrar los ojos involuntariamente. ¿Era cansancio? ¿O era el peso de todo lo que acababa de suceder? Sentí que mi mente comenzaba a hundirse. La oscuridad me envolvió, y me hundí cada vez más en ella. Hacía frío, y a la vez era acogedor. ¡Qué bien! Timbre. Abrí los ojos de golpe en el instante en que volvió a sonar el timbre del ascensor. ¡Oh, mierda!
Estaba a punto de quedarme dormido. Realmente estaba sobrecargado de trabajo. Salí del ascensor. En fin. ¿Qué debo hacer ahora? Lo primero que pensé fue en buscar otro trabajo. Mi prioridad actual era encontrar la manera de desarrollar un juego que cumpliera con las expectativas de la misión. Había muchos estudios que podían proporcionarme las herramientas necesarias para desarrollar un juego así, pero mi semblante se ensombreció al pensar en que me contrataran. Y por si fuera poco, yo era uno de los que había trabajado en la creación de esa clase desastrosa. ¿Cuánto tardarían en contratarme? No tengo mucho tiempo. No tenía ahorros, y la indemnización por despido solo cubría 2 meses de sueldo. Eso apenas me alcanzaría para varias semanas, si tuviera en cuenta el costo de mis medicamentos. Esto es malo. Me despeiné mientras salía del vestíbulo. Justo cuando divisaba la salida a lo lejos, sentí una leve vibración en mi bolsillo. Cogí el teléfono y vi un nombre conocido. Hola. Seth. Una voz vacilante se escuchó al otro lado del teléfono. He oído hablar de tu último juego. Eres. Ah, ya lo sabes. Me sentí amargado. No había pasado ni un día y la noticia ya se había difundido. Sí, me despidieron. No mentí y fui directo al grano. Kyle, en cierto modo, podría considerarse mi hermano. Los dos crecimos en el mismo orfanato. Dada mi condición, no era extraño que mis padres me hubieran abandonado. Pero aunque mi condición no era tan grave cuando era joven, aún así suponía una gran carga para el orfanato. En cuanto alcancé la mayoría de edad, me echaron directamente. Sin embargo, los lazos que forjé dentro del orfanato eran muy profundos. Ah, eso es. ¿Cómo te encuentras? Supongo que estoy bien. No, me sentía fatal. Pero no puedo hacer nada al respecto. El juego era un desastre, así que solo puedo intentar hacer uno nuevo. ¿Seguirás desarrollando juegos? Sí. No tenía otra opción. Las misiones hicieron que tuviera que desarrollarlas. Entonces. Kyle hizo una pausa como si estuviera meditando sus palabras. Aproveché ese momento para salir del vestíbulo y me dirigí a la puerta que daba a la salida. Al abrirla, una ráfaga de aire fresco me acarició el rostro mientras entrecerraba los ojos, vislumbrando el sombrío cielo gris. ¿Y luego qué? Me aparté el pelo de la cara. El viento era bastante fuerte. Entonces, ¿qué opinas de mi oferta anterior? ¿Hiciste una oferta? No podía recordarlo. Kyle había intentado ayudarme en el pasado, muchísimas veces. Gracias a él pude costear mis medicamentos, a pesar de mi salario insuficiente. Si se trata de darme más dinero, entonces. Me detuve a mitad de la frase, y mis ojos se posaron en la escena que tenía ante mí. Como si me hubieran arrebatado todo el aire, abrí y cerré la boca, pero no salió ninguna palabra. Al mismo tiempo, la voz de Kyle resonó a través del teléfono. No, no me refiero a prestarte más dinero. Sé que no lo aceptarás. Solo. ¿Sabes? Considerando que tu trabajo está relacionado con el terror, ¿por qué no vienes a mi gremio para ver cómo funcionan las cosas allí? Kyle hizo una pausa, su tono de voz se fue elevando. Por supuesto, no tendrás que hacer nada. Solo observar y esas cosas. Me ascendieron hace poco y creo que tengo suficiente margen de maniobra como para que vengas como observador. Hablaba mucho. Fue una lástima que sus palabras cayeran de un oído a otro. Con la mirada fija al frente, me esforzaba por concentrarme en lo que decía, mientras mi mente se quedaba en blanco ante la escena que se presentaba ante mí. ¿Qué demonios? En el lugar que antes ocupaba este parque, enormes rascacielos habían sido reemplazados. En sus cimas, gigantescas vallas publicitarias LED mostraban a personas vestidas con uniformes negros. En la parte inferior de la pantalla, un texto desplazable decía: el gremio Estrellas Separadas logró superar su primera puerta anómala clasificada. Solo 5 miembros sobrevivieron, pero... Al pasar a la siguiente valla publicitaria, se veía la imagen de varias personas saliendo de un portal extraño, con sus armaduras magulladas y maltrechas mientras agitaban las manos, bajo el destello de las cámaras. Otro texto que se desplazaba decía: el gremio de Ed Pavis ha logrado completar la puerta de tipo horda clasificada. No se reportaron muertes. Creo que podría darte algo de inspiración. H.O. Parpadeé, tratando de asegurarme de que no estaba viendo mal. Entonces, ¡pum! Dejé caer mis cosas al suelo, pellizcándome el puente de la nariz mientras tomaba una respiración profunda. Las palabras del sistema resonaron en mi mente. El mundo que conoces ahora cambiará entonces. ¿Qué piensas? ¿Vas a venir al gremio? Mierda. ¿Eh? ¿Por qué? Capítulo 10. El mundo ha cambiado 2. El sabor amargo del café permanecía en la punta de mi lengua mientras estaba sentado en una cafetería cercana, mirando fijamente mi computadora portátil. Entidades anómalas, gremios, monstruos, portales. Cuanto más navegaba por internet, más náuseas sentía. Todo.
y quise decir que todo había cambiado. Ya fuera la geografía, la historia o la política del mundo. Todo había cambiado, excepto la gente y algunos lugares. Debería tomarme un tiempo en casa. Esperar. Fue entonces cuando de repente me di cuenta de algo. Rápidamente agarré mi teléfono e ingresé el nombre y el número de una calle. Por favor, por favor, por favor, por favor. Nada. Los resultados no me sirvieron de nada. En otras palabras, el apartamento en el que vivía desapareció. Así, sin más. No sabía si sentirme feliz o triste. Por un lado, estaba feliz, ya que tenía que pagar el alquiler, pero por otro, ya no tenía dónde vivir. Pero había noticias aún más preocupantes. Mis cosas. Se han ido. No tenía nada de especial importancia en mi apartamento, pero ¿qué pasaba con mi ropa? ¿Qué demonios iba a ponerme los próximos días? Cerré la página y revisé mis contactos. Kide. Tras pensarlo un poco, insistí en su nombre. La fila estaba en silencio. Entonces, me lamí los labios, intentando encontrar las palabras adecuadas. Entonces, sobre esa oferta que mencionaste. ¿Incluye alojamiento? El gremio de Kile se llamaba Estrellas Separadas. Al parecer, era uno de los más respetados. No me detuve demasiado a investigar sobre ellos, ya que pasé la segunda mitad del día usando mi indemnización para comprar ropa nueva y artículos de primera necesidad. Cuando terminé, ya era muy tarde. Sujetando un par de bolsas, esperé en la calle peatonal. A mi alrededor reinaba un silencio sepulcral, apenas se veía a una persona. Las farolas parpadeaban débilmente, proyectando sombras largas e inestables mientras yo permanecía solo en medio de la calle. Hace un poco de frío. Con el cambio de las estaciones, el invierno comenzaba a llegar. Miré mi reloj. Debería llegar pronto. Espero. Ah. Un repentino destello de luz me cegó cuando unas luces intermitentes iluminaron la calle, seguido del rugido de un motor. Un taxi amarillo apareció a lo lejos, abriéndose paso entre la oscuridad que me rodeaba. La ventanilla bajó. ¿Eres Seth? Hola. Tiré mis maletas al maletero y me deslicé en el asiento trasero. ¿Volviendo del trabajo? Sí, acabo de terminar. Turno de noche, ¿eh? Debe ser agotador. Sí. Bastante agotador. Le sonreí levemente al taxista antes de fingir que me ponía los auriculares. En realidad no llevaba auriculares. Simplemente no era de las que disfrutan de las conversaciones informales. Me solían incomodar. Como si hubiera captado el mensaje, el conductor volvió a centrar su atención en la parte delantera y el coche aceleró y se alejó en la distancia. Me recosté en el asiento y saqué mi teléfono. Lo primero que revisé, mi cuenta bancaria. Saldo $7.350. Al menos eso no había cambiado. La moneda seguía siendo el dólar. Por supuesto, había una razón más importante para ello. Solo hay un país en el mundo. O mejor dicho, un supercontinente formado por una mezcla de todos los países. Según lo que había podido averiguar en mi investigación, el mundo estaba ahora gobernado por la Unión Vesperina, un superestado burocrático formado por todas las naciones preexistentes. Sus operaciones se delegaban a través de la Oficina de Asuntos Inusuales BUA, la organización responsable de gestionar los asuntos globales. Pero esa no fue la parte más loca de todo. Nada de eso. Apreté la pantalla y amplié la imagen, revelando una enorme masa de tierra flotante suspendida en el cielo. En su centro se alzaba una ciudad extensa, cuyas luces brillantes centelleaban a través de la niebla gris que se aferraba a sus bordes como un velo. El mundo no solo ha cambiado, sino que también hay extrañas islas flotantes. Con una extensión suficiente para albergar una ciudad entera, era considerablemente grande. ¿Te importa si pongo música? Levanté la cabeza, giré mi atención hacia el taxista y fingí quitarme el auricular. ¿Sí? ¿Música? ¿Te importa? Oh. Sí, claro. Perfecto. Una melodía lenta y armoniosa llenó el aire. Suave. Relajante. Me puse el auricular y continué con mi investigación. La historia de este mundo es complicada. Se mencionan desastres naturales, pero también hay rumores de que la oficina oculta algo. Simplemente revisé esa información por encima. Da igual. Le preguntaré a Kyle más tarde. Está en un gremio, así que debería saber bastante. Mi principal objetivo ahora mismo era encontrar la manera de desarrollar un juego de una estrella. Todo lo demás era secundario. Ja. Puse el teléfono en modo de suspensión y dirigí mi atención hacia la ventana cercana. El mundo exterior estaba oscuro, con solo unas tenues luces parpadeantes. Para encontrar ropa de buen precio, tuve que alejarme del centro de la ciudad. Como resultado, los imponentes rascacielos dieron paso a edificios bajos y calles más tranquilas. Sentado en el coche, el mundo parecía algo distante.
La música sonaba suavemente de fondo. Sentí que los párpados me pesaban. No había dormido la noche anterior y el cansancio finalmente me venció. La melodía flotaba en el aire. Suave. Relajante. Cerré los párpados. La oscuridad me envolvió. Y en ese instante fugaz, un pensamiento extraño cruzó por mi mente. ¿Por qué me suena tan familiar la melodía? Casi parece que... ¡Zas! Mis párpados se abrieron de golpe mientras me levantaba de un salto y dirigía mi atención hacia el conductor. ¡Mierda! La cabeza del conductor estaba ladeada, con la mirada perdida, mientras el coche comenzaba a desviarse lentamente de la carretera principal. El corazón me dio un vuelco mientras, apresuradamente, extendía la mano hacia el volante y volvía a colocar el coche en su sitio. Pero... chirrido. Los neumáticos patinaron cuando el coche viró bruscamente a la izquierda y luego a la derecha. Perdí el equilibrio y mi hombro se estrelló contra la ventana. Oye, oye. Grité llamando al conductor, pero como si estuviera en trance, sus párpados permanecieron cerrados. Mierda, ¿qué hago? Revisé frenéticamente el tablero. Piensa. Piensa. Entonces, mis ojos se posaron en la radio. La canción. La melodía seguía sonando. Una desagradable sensación me recorrió la espalda. No lo dudé. Extendí la mano hacia el dial. Y el momento exacto en que lo hice. Ah. ¿Qué? El conductor reaccionó, y sus manos se aferraron rápidamente al volante. Chirrido. El coche volvió a dar tumbos, pero tras unos segundos, consiguió controlarlo pisando rápidamente el freno. El vehículo frenó bruscamente. Durante un largo segundo, solo una respiración pesada y entrecortada llenó el espacio. El conductor se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Yo soy. Sigue conduciendo. Pero. Sigue conduciendo. Solo mantén la música apagada. Mi voz era firme, pero mis dedos se apretaban contra mi regazo y un sudor frío me recorría la espalda. Hundiéndome profundamente en el asiento trasero, tragué saliva en silencio. Me quedé sentada allí en completo silencio. Hasta. Sentí una pequeña vibración proveniente del portátil que llevaba en la mochila. Extendí la mano para cogerlo, abrí la tapa y me quedé mirando el mensaje que apareció. Fue solo un mensaje, pero bastó para que se me erizara todo el vello del cuerpo. Te están persiguiendo fantasmas.